Bien, entonces tenemos a dos estudiantes que se van a conectar escuchando, pero sobre todo tenemos a los que están presentes. Voy a dar unas orejitas sobre el sílabo que se está terminando, sobre todo los últimos 3 días, como les dije ayer, porque quiero adentrarnos en esa actualidad a partir de los 80 y hay unas personas que tienen unas coincidencias. Entonces nos va a tomar 2 días y usted va a dar unos informes de 15 minutos con las herramientas de la clase, sobre todo con las de dramatología. Hoy vamos a hablar un poco también de sociología, de las convenciones, pero que nos dé tiempo. Y la semiótica se queda para sus trabajos escritos, ¿no? Así que te vamos a tener 4 notas. La de la más importante, que es la de venir al salón, participar, leer. Como les dije en el sílabo, si tuvieron la oportunidad de leerlo, si no lo leyeron, no me lo digan, no lo tienen que decir todo, que aprendan eso en la vida. Eh, la profesora insta a la lectura veloz, porque lo que se valoriza es el encuentro. La lectura, usted va a leer aunque no entienda, de hecho, no marque nunca, eso se lo aconsejo para sus otros cursos y para la vida entera, nunca marque lo que no entiende, tiene que marcar lo que entiende. Saludos, Sandra, ¿qué tal? Les digo, Laura, ¿qué tal? Amén. Vale, hablamos después cómo puedes ponerlo en horizontal. Sí, Qué bueno verte. igual. Bueno, decía yo que la semiótica la vamos a dejar como marco teórico para sus trabajos para aquella persona que la quiere usar. A los directores de teatro les va a ayudar mucho trabajar con los actantes y a los diseñadores de teatro también. Las fuerzas que atraviesan un texto son importantes para un diseño que proponga algo. El diseño debe proponer algo. Eh, Si en Casa de Muñecas de lo que se trata es de cómo se rompe una familia, porque hay que hacer la casa exactamente como la describe el autor. Si la podemos ir quebrando la pared de fondo en caso de que sea proscenio poco a poco. Que hay una fuerza que atraviesa, una fuerza que va rompiendo esa familia a través de toda la pieza. ¿Verdad? De eso estoy hablando. Entonces, eso lo vamos a ver en la semiótica como un pellizquito que vamos a dar y si usted lo quiere utilizar, porque tengo estudiantes de diferente formación. Yo prefiero la dramatología, porque la dramatología reúne todo. Lo que pasa es que se va directo al signo físico, que es lo que nos atañe a nosotros, porque la dramatología apunta hacia el hecho histórico, como estudiamos ayer, ¿verdad? Hacia el hecho vivo, bueno, es histórico también, a lo inmediato, que son las características que la dramatología toma, estoy haciendo un repaso, que nos diferencia de la historia, que nos diferencia de los otros géneros narrados, que aunque tengamos narración, pero de la historia nos separa que es realidad. Nosotros somos ficción, somos un espectáculo en la ficción y tenemos las 4 características del espectáculo que compartimos con el juego de baloncesto, nos guste o no, compartimos con el sermón, nos guste o no. Porque un espectáculo es un encuentro vivo, ¿verdad? Entonces tiene espacio, tiene tiempo, tiene unos ejecutantes, usted sabe que son actores y actrices, y tenemos eh, un público, una concurrencia, y todo eso sobre ficción. Nosotros no somos realidad, por más embustero que sean los legisladores. La ficción tiene, más allá de la creatividad, tiene otras contemplaciones y otros valores, ¿verdad? Entonces hablamos también de el modelo dramatológico. Qué palabra tan grande para una cosa tan sencilla que ustedes sabían desde que empezaron a hacer teatro, pero tenemos que llamarlo como estamos en maestría. Es el modelo dramatológico como lo propone García Barrientos, que el teatro es lo siguiente, en cuanto a texto, en cuanto a la obra teatral, que es a lo que nos invitaron a esta clase, es literatura. Se puede hacer un acercamiento metafórico, simbólico y nunca hablar del escenario. Para nosotros es quedarse atrás, pero algunos de nosotros estudiamos teatro de esa manera en la clase de español. Y hablábamos del discurso y hablábamos del feminismo.
Y hablábamos de la represión sexual, pero nunca hablamos del escenario. Así que esos son discursos, esos son análisis literarios, le llamamos filología, ¿verdad? Entonces, pero también eso va conectado en ese texto escrito con una escena virtual que tiene dos elementos que son sine qua non. Sine qua non se come de esta manera, que no los tiene nadie. Nadie tiene acotaciones, ni la novela ni el cuento. Pueden utilizarlo como recurso narrativo, porque la acotación, ustedes que empezaron a hacer el ejercicio de la escena que yo envié, que lo vamos a hacer hoy, la vamos a leer y todo eso, vamos a pasar por el cuerpo, contiene tiempo, contiene público virtual. Nosotros en la historia de la literatura puertorriqueña tenemos una novela que se llama Cintigo, que la escribió José Luis Ramos Escobar, y tiene el modelo del guión, tiene indicaciones, y al otro lado tiene lo que están pensando los actores que hacen los personajes de esa novela. Entonces eso se acerca un poco a nuestros guiones de teatro, pero eso es un recurso narrativo. Nuestras acotaciones no narran, son impersonales, no son en primera persona nunca. En todo caso, si usted escribe un monólogo y usted lo está autodirigiendo, y usted dice yo entro, es que usted ha puesto en paréntesis las indicaciones de dirección, pero eso no son acotaciones. Bueno, eso es dirección. Hay unas acotaciones que entran a la dirección escénica y hay que saberlas diferenciar para que, para tacharlas, para los que vayan a ser directores, para tacharlas. Táchelas, porque eso le corta a usted las alas creativas. Y hay otras que son acción dramática, hágalas, porque si no las hace, se va a quedar coja la escena. Tenemos una escena de Valle Inclán, de La Rosa de Papel, que dice, está en el artículo que les envié, que me mata ese hombre condenado con ese ruido, porque está el tipo ahí. Si Victoria Espinosa dirige la obra, que le hubiera ido muy bien, me imagino que la dirigió, a lo mejor lo hacen pantomima, pero tiene que haber una escena, una acción escénica que provoque que la mujer diga, Dios mío, pero no hagas tanto ruido. Puede ser en pantomima, y eso es acción dramática. Eso no es, eso está en la acotación, martilla, tiene que martillar. El día que una acotación sea prescindible, pues fue que el director se metió y eso está bien. ¿Sabe por qué el escritor se metió en la escena? ¿Sabe por qué lo hacemos? Aquí que todo está lleno de escritores también. Depende del país, señores. El entrenamiento mío como dramaturga es evitar las acotaciones. Yo escribo acotaciones, porque en Puerto Rico los actores necesitan acotaciones. Pero una cosa es que yo sugiera la construcción escénica y otra cosa es que yo dirija la obra. Ya eso es una exageración. Creo que nos estamos entendiendo. Si, o sea, las indicaciones entro, salgo por la derecha, porque yo estoy visualizando mi escena virtual y después yo me llamo Federico García Lorca y estoy diseñando la casa donde están esas mujeres encerradas y como dije ayer, si usted la quiere hacer en soga, lo que yo escribí de derecha, izquierda, abajo y arriba, le ha provocado el, el hacer la obra de teatro en un ring, ¿verdad? Como un ejemplo que me dio un compañero que la iba a montar en un ring. Entonces, no, por lo tanto, no es incorrecto, ni es deplorable que autores de la escuela de Francisco Arribí y René Márquez, que los vamos a ver aquí, dirigen al dedillo. Estamos confundiendo la acotación con el mal carácter de René Márquez, que es distinto. ¿Me están entendiendo eso? No confunda. Las acotaciones de René Márquez, que ayer leímos una, son sugestivas, que eso es lo mejor que hay. Y están en el marco de qué estética realista. Un facsímil de la vida real, pero es una belleza.
que él tenía mal carácter y estaba pendiente. Bueno, pues eso es lo que se cuenta, pero René no está. Quedan sus acotaciones, queda su texto. Entonces, la escena virtual, ese círculo del centro, porque están todos unidos, los que están en la maestría y doctorado de literatura, ya dije que el teatro aguanta análisis metafórico, simbólico, eh, hermenéutica, te pasa una hermenéutica frente al texto, todo lo que usted quiera, se va a quedar coja para usted, para mí, pero no va a ser un mal trabajo, es un texto y no está escrito en una servilleta cualquiera, se pensó literariamente. Ahora, ese tiene algo que no tiene los otros textos, que es esa acotación, pero también tiene los parlamentos, que no son diálogos, como decíamos ayer, que nos parece muy simpático, que no puede ir a un ensayo y decir, ay, por favor, me puedes pasar los parlamentos. No, no, va a pasar los diálogos, va a pasar las líneas, ¿verdad? Ese es el vocabulario cotidiano, pero tenemos que hacer un acercamiento científico al arte, porque cuando usted hace arte, no está usando el lado analítico del cerebro, quizás después cuando lo pule, pero cuando estamos investigando, que para eso estos cursos, para formar críticos de teatro, y yo me agarro aquí de lo que plantea Feuerbach, no Feuerbach, no, perdón, me tengo el alemán. Lo que se plantea sobre qué es un ensayo, en ese artículo que ustedes deben haber leído, es que el crítico es un investigador. No estoy hablando de la crítica destructiva. Y como dijimos ayer, si eres parte del público, pues eres parte de la obra de teatro. Así que tú reconstruyes la experiencia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Como el curso no nos permite ir a visitar una obra de teatro, es importante resaltar la escena virtual, porque usted participa del hecho teatral. Si alguien aquí que no, ¿verdad? Ayer nos describimos quiénes somos, ¿verdad? Y no creo que nadie quiera hacer una monografía final o una reseña final, que es lo que le voy a pedir de 10 páginas. No las pase de 10 páginas porque las voy a publicar, si usted me lo permite, las vamos a hacer una publicación. Después hablamos de eso. Yo le voy a dar cómo hacer una monografía en 8 páginas. Ese es el tipo de monografía doctoral, pero no se asuste, porque la síntesis da trabajo, pero a usted le conviene aprender a sintetizar, ¿no? Entonces, de 8 a 12, pero si es 8, mejor. Entonces, usted tiene que trabajar con la escena, porque estamos estudiando esto desde la dramaturgia. Y el Parlamento tiene escena, porque es copia de las hablas, como cualquier cuentito novelista, de las hablas naturales. Podemos verlo hoy en el PowerPoint que les envié ayer. Y es para ponerlo en boca de un personaje, pero lo va a hacer ese otro nivel del teatro que no tiene el cuento. Un actor va a ser atravesado por el cuerpo de un actor, por su garganta, por su mundo interior o por su montaje de cualquier estética. Y cuando escribimos Parlamento, tenemos esa conciencia. No es que no haya, no es que los personajes basados en la vida real, porque todos están basados en la vida real, en cualquier estética, no den discurso. Se toma un café y se monta en tribuna. Así que eso es muy teatral también. Estoy hablando de que el diálogo entra en la narración de la novela, entra en la narración. En el teatro no puede narrar. Puede contarte una anécdota, pero no constituye el hilo conductor de una pieza teatral, de una obra dramática, llamaríamos ahora. Entonces, el tercer, el tercer renglón es el espectáculo, con todas sus escuelas, hablado o no hablado. Vimos un poco de la pantomima de René Márquez, de Juan Bobo y la Dama de Occidente. Tiene todas las contemplaciones de la escena, no solamente en las acotaciones, en la obra dramática, hasta en las exclamaciones y los puntos suspensivos, en todo. Habla de la luz, todas esas acotaciones. El título puede hablar de la escenografía. ¿Y qué pasa con ese tercer renglón en el mejor entendimiento de la profesora?
Yo creo que ese es autónomo y creo que es el que manda. Y eso lo dijo Otto primero que yo, después lo dijo la escuela alemana y emergió en el siglo XX la teatrología, ¿verdad? La dramatología pretende asumir todas las escuelas de análisis de texto con las escuelas del quehacer teatro. Eh, ¿Por qué? Pues porque el mismo modelo dramatológico que proponemos lo implica. Y yo he estado en medio de la guerra en los años 90 entre el Departamento de Drama, yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y el Departamento de Estudios Hispánicos y el de Literatura Comparada. Unos acusaban a otros, unas a otras, de que no sabían, no entendían a Shakespeare. Edith Saya no entiende a Shakespeare. Este, los estudiantes de drama, que no nos creemos para nada, íbamos a los cursos de literatura y entendíamos que el profesor era más disparatera, decía. También teníamos lo nuestro. Y es que no habíamos entendido que los acercamientos todos son válidos en la medida que sean constructivos, ¿verdad? Que practiquen la creación al acercarse a un texto. Que si no hay esa libertad, a lo mejor todos nos estábamos enfrentando a la escuela autoritaria. Esto significa esto, no es cierto. Por lo que dije ayer y quiero que se lo aprendan. Estamos trabajando con niveles, ¿verdad? El modelo dramatológico en literatura es literatura dramática con sus dos elementos de acotaciones y parlamentos y ese espectáculo. Entonces, usted puede empezar una obra de teatro desde el espectáculo y después le escribe. O lo que escribe, lo escribe pensando en el espectáculo. Entonces, esa obra dramática que contiene el texto dramático, que es un término académico, complejo, pero ya sabemos que cuando hablamos de texto dramático estamos hablando de lo que apunta hacia el teatro. Pero la totalidad es una obra de teatro, ¿verdad? Pues la obra dramática, como todo texto, tiene un trastexto. Todo texto, señores, esto es literatura convencional. Un trastexto, el contexto que produce ese texto, el momento histórico, la biografía del autor, no descarte los autores. Si usted va a reconstruir la autoría, tiene que partir del autor, porque hay cosas que no va a entender si no es así. Después, pues, deje que el autor se muera. Pero mientras tanto, que lo necesite, estudie también al autor, ¿por qué no? Estúdielo, tampoco hay que matarlo a todos. Entonces, tiene todas las escuelas de análisis del texto. La obra dramática, usted puede hay tiempos en la academia que todo se centra en el texto, incluso el teatro. Yo tuve un profesor, que es José Félix Gómez, que venía de la escuela estadounidense en algún momento de esa escuela y dijo, todo está aquí, no tengo que buscar nada afuera. Son escuelas, son escuelas. Entonces está el frente al texto. ¿Cuál es la importancia del frente al texto? Para todos es importante, porque yo valgo. Esa es la importancia. Lo que yo piense sobre un texto, valgo. Y se le llama la tensión con el texto. También es más bonito el vínculo con el texto como ser histórico. Como ser histórica, va a descubrir unos sentidos que no pudo haber descubierto el profesor que le dio la clase, que no lo puedo ver yo, porque usted tiene un trayecto como persona investigativa y como artista que le permite ver. No, no lo puedo ver. Entonces, ¿para qué es el curso? ¿Para reprimir eso? De ninguna manera. Por lo menos en el mundo del teatro no es así. Y no creo que sea en ningún otro sitio. Y si un profesor insiste en traer su punto, sospeche que es una persona apasionada, está loco por decir lo que quiere decir. ¿Entiende? Pero usted va a diferir. Estudié con profesores de doctorado que odiaban a René Marqués, que se lo tuvieron que aguantar en vida. Ardió Troya, ardió Troya.
No sé si me votaron de algún salón. Ah, no, yo propuse irme, pero no me dejaron irme. ¿Por qué? Porque la generación mía no tiene problemas con René Márquez. Tengo problemas con René Márquez. Lo descubro, lo descubren muchos autores. Una de las últimas piezas de Mirna Casas lo descubrí a René, su diálogo. En una obra que dirigí de Luis Rafael Sánchez lo descubrí en una escuela. Es muy valioso. El resto, descártelo. Yo no tengo ídolos, ¿entiendes? Te estoy diciendo que él vale mucho. Francisco Arribí, por lo menos René era independentista, igual que yo. Francisco Arribí no lo era. Y yo lo voy a descartar, no. Eh, Pero hay personas que se enfrentaron a esos seres. Entonces, cuando usted estudia teatro puertorriqueño, que es esta clase, se va a tropezar con colegas que tienen problemas, que tuvieron problemas personales. La selección que yo hago indica también mis relaciones con mucha gente, indica también realmente los libros que tengo en casa, ¿me entiende? Es importante que nosotros tengamos criterio propio, es lo que yo quiero decir. Y el modelo dramatológico nos lo dice. Y es un modelo que saluda a otros modelos de análisis que lo debemos descartar. No descarte la filología, ¿para qué? No descarte otros modelos, los sociológicos, de otras. Ahora, nunca permita, esto es una petición. Le pido que nunca permita que el teatro sea solamente un objeto sometido a otras disciplinas. ¿Me entiendes? Ah, esto lo vamos a estudiar en psicología porque nos ayuda. Sí, pero es que el teatro es valioso en sí mismo, una escuela en sí mismo. Ah, porque es pedagógico. No, no, no. Es una escuela en sí misma. De paso es pedagógico. ¿Entienden lo que les digo? Trabaja con los problemas sociales. Sí, no, pero es teatro. De paso, nos sirve para esta campaña antidrogas. Está muy bien. Pero nosotros no somos el bastón de nadie, nosotros somos una disciplina y espero que con el modelo dramatológico ustedes puedan tener esa identidad. Poco es que se vayan a los puños. Bien, dudas hasta aquí. Vamos a repasar lo de las acotaciones. Vamos a hacer el ejercicio después que termine de explicar un poquito otras cositas. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien. Ese ejercicio lo hicimos ayer. Ayer discutimos unas listas. Es muy lindo, aunque ya usted lleva muchos años en el teatro, tomar esas acotaciones y hacer listas, y usted se va a decir, Dios mío, si me lo hubieran dicho en bachillerato, para yo entender las obras de teatro mejor, para yo poder imaginarlas mejor. Es un ejercicio muy bueno. Leímos a Juan Bogo, entonces, hablamos ayer de tres términos, sobre todo uno, no, dos, aquí hay un error, conativas. Proxémica, yo lo mantengo porque estamos un curso graduado, pero esas son las de movimiento. Y conativas, eso está mal, son las que traen el discurso de el, del autor. Mire aquí, ya habíamos visto ayer, ¿verdad? Las psicológicas. Me pongo lo después, bueno. En la obra de los soles truncos de René Márquez. Entra Inés por la izquierda, es proxémica, es de movimiento, con un cubo de agua y estropajo, todo eso. No se lo puede quitar porque ya limpia el piso. Bueno, todo eso usted lo puede identificar. Irritada, es psicótica. Eso es fácil. ¿Qué hacemos con esta? El cierre de la obra. La música de Wagner, Richard Wagner, sube apoteósica. La sala toda es un infierno purificador. ¿Qué hacemos con eso? Entiendo que conativa, porque obviamente está el criterio al final del dramaturgo hablando sobre Eh, eso. Ay, me lo quitaste, fue yo buscando la línea. Todo es un infierno, lo que llama la sala toda es un infierno purificador. El infierno nos remite a fuego en la tradición judeocristiana.
Y ellas se inmolan, ¿no? Encienden el hogar. Bien, pero eso de purificador, ¿y cómo se pinta? ¿En qué parte de la escenografía yo pinto lo del purificador? No sé si Eh, sea un aspecto un poco más psicológico de cómo ella interpreta. No oigo, no oigo. Ah, John, No sé nuestro si sea oyente, eres un oyente. Habla duro. no sé si, como, pues, siento que está hablando como poéticamente o metafóricamente, no será, es más bien psicológico de cómo ella interpreta lo que es puro, lo que es moral y demás. Pero eso no es psicológico, eso es discursivo, Ok. filosófico, quisiste decir. Sí, Entiendo, ¿verdad? esa es la Entiendo. palabra, Si me filosófico. permite eso. Sí, es más, vi que pues como que en la línea lo que quiso, mira, es el horizonte filosófico del personaje. Y esa acotación hubiera evitado muchos errores. Yo les voy a decir algo. Sabemos que es fuego. Yo he visto el fuego, yo vi el montaje de Victoria Espinosa en el Tapia. El sonido del fuego, qué importante es eso. Y he visto desastres. Pero lo de purificador, vi este desastre por no hacerle caso en las acotaciones también. Que hay acotaciones que tienen discurso de la obra. Se hizo un experimento reclamando montar obras que siempre hacían actrices blancas y montaron Los Soles Truncos con tres actrices negras. Yo por poco me desmayo. No soy así de apasionada. Recuerden que yo soy una mujer prieta. Ver a las nuestras en el escenario, haciendo de las que vendieron la patria, me dolió. Y yo creo que nadie me hubiera entendido si yo lo decía. Porque las mujeres negras no entregaron este país. Y la purificación es un planteamiento filosófico del autor a su propia clase, que no luchó por un desarrollo económico del país. En cuanto a la entrada, bueno, no fue ninguna entrada, la invasión de los Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Verdad? Porque no leímos esa acotación, nos fuimos por la protesta de que las obras de teatro siempre las hacen actrices blancas y a las prietas nos aclaran. Me tiré el pelo que me lo partí. Total, está totalmente partido. Hubo que darle un tratamiento de urgencia. No, no, porque entonces a las actrices prietas no nos dejan actuar. Yo puedo entender el reclamo, pero no lo hagas con los soles troncos, porque las estás acusando. Y si el infierno es purificador, ahí está bien claro y ahí se destilan todos los sentidos de esa obra. Todos los sentidos. La postura del autor está en la indicación de luz. Lo que pasa es que el luminotécnico no va a poner un foco purificador. El luminotécnico no puede poner. Sí podemos poner cristales esmerilados. Una vez buscamos la palabra en el diccionario, sabemos que están llenos de sucitos, como a principio dice esmerilados, viejitos, ajados, añeros. Pero yo no puedo poner un foquito purificador. Bueno, será. Todo es muy simbólico, siempre es muy simbólico. Entonces, eso es para que lo sepan. Así que es la importancia, ¿verdad? De ver nuestros textos, ver sus acotaciones, sus indicaciones. Y hay otras indicaciones que vamos a ver más adelante, que son las poéticas y luego las didascalias. Ayer nos quedamos en las acotaciones literarias, diegéticas o poéticas, y leímos lo de Buster Keaton, que escribió Lorca. Lo voy a poner otra vez. Entonces, es bien importante que tanto la lectura mía, pero sobre todo la de García Barrientos, que yo les di, él entra en unas diferencias que confunden.
¿Por qué yo les di esa lectura? Bueno, porque quiero compartirles todo lo mejor. No la tiene que hacer, guárdela. Le va a ayudar para su trabajo final, para esta clase o para otra. Es importante que sepamos que esa es una lectura base y que este PowerPoint está simplificando, poniéndolo, ¿verdad? Comunica lo que quiere decir esa lectura, pero no entra en todos los detalles. Y en el caso de estas acotaciones, yo encuentro que García Barrientos lo explica un poco complicado. Y yo quería detenerme ahí. Primero, estas son las acotaciones que le dan libertad a quien escribe teatro para lo sugestivo, sin atender lo directo. Mira qué maravilla. Lo que pasa es que cuando leemos un teatro con acotaciones sugestivas nos asustamos, porque ahí es que se le suelta la mano a quien escribe y usa su mejor vocabulario. Y hay cosas que usted a lo mejor no llega a entender. Pues ¿sabe qué? Que ponga a jugar eso. Lo que no entiendo, póngalo a jugar, porque abrió la puerta a la libertad. Aquello que decíamos cuando niños, bueno, eso fue lo que yo entendí, es el principio del teatro. Y para estas acotaciones, por ejemplo, las de Valle Inclán, que son las que yo cito, porque son las que me acuerdo, y cité mi tesis doctoral, ¿verdad? Pero hay un montón que son muy sugestivas, es sugerente. Mire qué maravilla, eso es el plan, eso no es derecha, izquierda, sube, baja, muérete. Usted tiene ahí la responsabilidad de crear un mundo ficcional en el escenario, porque se expresan con una forma, que es la diégesis en palabras universitarias, sobre lo que quieren. Y a veces usan el uso de la poesía, un verso. Yo digo que atienden lo formal, lo literario. Y hay obras de teatro, me remito al principio, que por las acotaciones, usted sencillamente puede hacer un análisis metafórico de una obra de teatro y no va a hablar del escenario. Por eso es que yo digo que sí se puede decir que el teatro es literatura. Lo que pasa es que no se escribió para eso, para quedarse ahí, quiero decir. Pero es una forma de escribir teatro. Bien, entonces vamos a Buster Keaton para la gente que me está acompañando, doña Laura, yo le juro por Dios que eso es una obra de teatro. Dice, el paseo de Buster Keaton de Federico García Lorca sigue andando. Sus ojos infinitos y tristes como los de una bestia recién nacida sueñan lirios, ángeles y cinturones de seda. Sus ojos, que son de culo de vaso, sus ojos de niño tonto, que son feísimos, que son bellísimos. A lo lejos se ve Filadelfia. Los habitantes de esta urbe ya saben que el viejo poema de la máquina Singer puede circular entre las grandes rosas de los invernaderos. A lo lejos brilla Filadelfia. Tenemos una compañera que vivió en Nueva York, que es Sandra. ¿Alguna vez viajaste de Nueva York a Filadelfia? Sí, sí. ¿Te recuerdas? ¿Hay algo ahí que te sugiere el paisaje de la parte Lo más más, antigua? siempre que yo salía de Nueva York, lo más impresionante para mí era dejar atrás esas montañas de ladrillo, porque cuando yo vivía en Nueva York habían ladrillo, ya no hay, pero de ladrillo, cemento, cristal y empezar a ver verde. Y eso fue lo que más me llamaba la atención, ya fuera en guagua o en tren, y entonces a veces nos íbamos por la costa, siempre había un río, habían casitas, pero ahora en ¿Y la vas hacia transición, Filadelfia? he ido a Filadelfia, pero de verdad que no me acuerdo mucho. Pues cuando montan Buster Keaton, si lo recuerdas, Buster es un personaje de pantomima, bueno, es el gran mimo, luego de Chaplin, y se odiaban profundamente. Y entonces, Lorca, no vamos a entrar en este texto, ¿verdad? Pero Victoria Espinosa lo montaba, yo me acuerdo, y la persona tiene que hacer que corre bicicleta en pantomima, y él sigue andando, se refiere a la bicicleta en el montaje bueno, y aquí también, y he visto el montaje a otros muchachos en la UBI. Entonces, yo les pregunto, ayer hablamos un poco de a lo lejos se ve Filadelfia, probablemente es una indicación poética para el escenario de las luces, porque si es una obra proscenio, o sea,
¿Para dónde va el que corre bicicleta? No puede, o sea, la obra no es, la gente no se va del público allá para ver otra escenografía, está en el mismo escenario. Así que podríamos hacer eso con un foco. Se ve, prende un foco y apaga. O un foco tira a una calle, le decimos en teatro, sí. Y eso significa Filadelfia, esa luz. Entonces el sonido de las máquinas de coser, de las antiguas industrias, de la Singer, Nadia, estoy ya con... estamos en terreno conocido, porque eso estaba en Puerto Rico. Entonces, hablamos de que sigue andando, es una acotación proxémica, o sea, de movimiento. Una acotación psicológica es triste. Y soñar es psicológico también. Pero les pregunto yo, ¿qué otras acotaciones hay ahí? Si usted lo fuera a montar, ¿qué indicios tiene usted, por ejemplo, para el vestuario o para la emoción del personaje o la actuación del personaje? Alguien que levante su voz. Profesora, nunca he visto la obra, pero cuando usted me dice que es un personaje en pantomima y esa indicación, sus ojos infinitos y tristes, me hacen pensar en un maquillaje que demuestre eso. Sí, está muy correcta, Gladys. Yo creo que Buster Keaton tenía los ojos grandes y en la última vez que la vi en una sala pequeña, que es el Julia de Burgos. Y se podía ver, o sea, uno puede escoger, si uno fuera el productor, un actor, si es para una sala pequeña, que tiene los ojos así como grandes y tristones, los párpados grandes, y entonces los espejuelos de culo de botella, como decíamos en Cagua, no sé acá, allá en San Juan. Este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la actitud? Yo creo que hay una actitud actoral. Y está, perdón, que creo que me entrecorté, ¿verdad? Sí, dice que son infinitos y tristes, como los de la bestia recién nacida, sueñan lirio, una persona que va, pero no va muerto de la risa. Entonces es como un buenazo. Ustedes usan ese término. Ese tipo es un buenazo por su cara. Y el actor que le interpreta, si no es un buenazo, pues tiene que crear esa cara de hombre bueno, que no mata una mosca. Creo que Profesora, eso está ahí. yo veo más Entonces, algo adelante. de ingenuidad también. Eso, Cuando él dice buenazo. niño, es como un ambiente de un poco triste, pero la ingenuidad de ese personaje como un niño. Entonces, en los años 60, 70 y en la actualidad, si fuera una sala pequeña, usted podría hacer algo que no se hace en las salas grandes a menos que usted no tenga presupuesto, que es encender unos inciensos con olor a rosa, ¿verdad? No quiero descartar ese nivel de montaje tampoco. Es la primera vez que lo digo en un curso. Entre las grandes rosas de los invernaderos. No sabemos cómo huelen las rosas de los invernaderos, pero la palabra rosa nos lleva al olor agradable. A lo mejor es el olor de la muerte, pero es un olor de rosas. ¿Ves? Entonces, eso es porque no quiero descartar que para los teatros pequeños, porque lo he visto, usan incienso, este, usan muchas cosas. Muy bien, muy bien. Entonces, otra cosa que decíamos ayer es que no está aquí, pero el autor nos ha dicho que es teatro. ¿Ve cómo no podemos matar a los autores sin más ni más? Porque esto también puede ser para el lector actual, puede ser una microficción, ¿me entiende? Una microficción, bueno, el microteatro es microficción, un microcuento, quiero decir. Puede ser un relato, un microrelato, ¿saben? La diferencia entre microficción y relato. El relato tiene menos acción dramática. Este tiene bastante, pero no tiene tanta así como otros microcuentos, ¿verdad? Así que si alguien le dice que esto es un microrelato de la actualidad, porque no dice, a lo mejor usted se lo pasa a un estudiante y no dice Federico García Lorca, no dice teatro, ¿por qué? Vamos a decir que no.
Y eso lo que demuestra es que el teatro es literatura y que tiene la libertad de la acotación poética. ¿Cómo? ¿Por qué lo montamos? Ah, porque el autor dijo que era teatro y dice, sírvase leer como teatro, ¿verdad? Y eso se respeta, si lo va a montar, ¿verdad? Usted se lo da en una clase de español a cualquiera y van a decir, "Ay, no, eso es teatro". Pues está bien, qué bueno que lo dicen, qué bueno. Están rescatando los valores metafóricos. Las didascalias, García Barrientos no las acepta. Yo lo discutí con él. La semióloga teatral que él en sus lecturas se enfrenta es a Boves Naves, que a lo mejor para sus tesis ustedes la van a usar, yo se la recomiendo. Creo que es María del Carmen Boves Naves. El Boves Naves estoy segura. Ella habla de las didascalias, es parte también de mi marco teórico, que este es, ¿verdad?, lo único que voy a traer. Pero aquí es que se ve que el Parlamento contiene acotaciones fuera de los paréntesis. Esto no es extradialógico, ni tampoco es, o sea, es que un parlamento implica una actividad escénica obligatoria. Y tiene el ejemplo de la Rosa de Papel de Valle Inclán que les di ahorita. La enamorada, ese es el personaje. Que me matas, renegado, que la cabeza se me parte, deja ese martillar del infierno. Si lo montaba Victoria Espinosa, como dije ahorita, puede ser en pantomima, pero tiene alguien que martillar, porque si no hay que eliminar el Parlamento. Por lo tanto, el Parlamento se convierte, ocupa la función de una acotación, de una indicación. ¿Me entiendes? Entonces, García Barrientos no lo acepta. Él dice, él lo trabaja de otra manera. ¿Ok? Él lo llama Parlamento. No, porque la acción dramática, por lo menos los actores sabemos que se puede ejecutar con la actividad dramática que yo escoja o me dé el director. Pero aquí la acotación dramática obligatoriamente exige una actividad dramática. Esa es la diferencia. Para los que no lo sepan, la actividad dramática no es la acción de la obra. Eso es cómo se ejecuta la obra. La acción dramática es lo que está pasando en la obra, por dónde camina esa obra. Y entonces se juntan y se le llama técnicamente acciones físicas. Pero una didascalia no tiene esa raíz. Una didascalia dice, necesito que hagas esto en escena para que este parlamento pueda funcionar. No tiene nada que ver con cómo me siento. Bien, vamos a los parlamentos rápidamente, ¿ok? Son libres y directos. Esto lo que quiere decir es que no hay una narración, ¿verdad? No son como los diálogos que están insertados en párrafos que narran. Las novelas son maravillosas, los cuentos, aquí tenemos escritores. Tienen unas funciones. Y yo creo que a nosotros nos deben interesar, a los de teatro, la función dramática y la función caracterizadora. A ver, María, eso es para los míos. Caracterizadora. Las otras tres funciones son complicaciones que le descubrimos a los dichos en el teatro. Pero para usted entender una obra de teatro, necesita saber, o sea, usted, aunque no lo racionalice, sabe que por el Parlamento usted sabe lo que está ocurriendo. Lo que dice, dijo, usted sabe, por ejemplo, que decir eso fue ayer, estaba bien, bien grave. Voy a ir a verla, porque yo creo que de hoy no pasa. Usted sabe que la persona va a entrar a un lugar donde hay una persona enferma. La obra se llama La enferma. Pero dice también, eso fue ayer,
Yo la vi ayer. Yo creo que no pasa de hoy. Voy a ir a verla. Dios nos ayude. Esa persona es una persona religiosa de fe. ¿Lo vieron? Así que ese Dios nos ayude caracteriza al personaje. Cuando usted escribe una obra de teatro, usted va sugiriendo quién es el personaje. Si la escribe usted, esto no es una clase de dramaturgia, a veces me equivoco, pero es una clase de análisis de la dramaturgia. Así que sea más consciente o menos consciente, los parlamentos dicen quién es el personaje. Así que tienen esa función. Y tienen la función de mover la obra. Porque aquí la trama la mueve el parlamento. Y a veces las acotaciones, ¿verdad? Pero sobre todo el parlamento. No es una narración. ¿Qué es la función diegética? Informa sobre la fábula. Y usted dijo, ya se dañó esto. Porque diégesis es forma y me está hablando de contenido en la definición. Lo que pasa, señores, es que en términos técnicos, diégesis implica siempre el contenido, porque es la forma en que se encuentra un contenido. La diégesis, los que vienen del cine lo saben. La forma en que yo cuento algo, esa es la diégesis. Eso es todo, no se complique. Son palabras de domingo que nosotros estamos poniendo a funcionar aquí. El Parlamento nos revela la historia. Como el Parlamento también nos revela cuál es el discurso de una obra, porque es que una obra de teatro no tiene otro recurso. Los autores ponen prólogo. Vamos a leer una obra de Cesario Rosanieves de 1948 que encontré por fin en la revista Asomante de Ninita Vientos Gastón y la añadí aquí, que se llama La Otra. Pues le pone un prólogo porque es, según verdad, Angelina Murphy, nuestra primera obra sobre lesbianas. Y está tan bonita, bien bonita, bien bonita. Pero en 1948, ¿qué DH iba a ser un autor? Pues le tiene que poner un prólogo para que no lo maten, ¿entiendes? No creo que a él lo hubieran matado. No se la estrenaron. Bien, es tan bonita, tan bonita, tan bonita, que estoy loca por llegar ese día. Entonces, la fusión metalingüística, mire, esto sencillamente lo que está diciendo, que a veces la trama de una obra de teatro es el teatro. Cada vez que usted vea en sus estudios la palabra meta, es que esa disciplina reflexiona sobre sí misma. Y en la literatura se habla de lo metalingüístico, pero yo podría poner ahí algo más específico, metateatral. Un parlamento no es un error, lo vamos a ver ahora, no es un error que un parlamento hable sobre el fenómeno del teatro, porque la trama es sobre el mundo del teatro. ¿Por qué hay que hacer estas aclaraciones? De lo ideológico, de lo metalingüístico y de parlamento diegético, ¿verdad? La forma y contenido, la historia de lo que está pasando. Pues mire, yo le voy a explicar. Para esta clase no va a hacer falta, pero para sus estudios le es importante que sepa las funciones de un parlamento, ¿verdad? Pues como usted como académico, vamos a llamarle así. Pero para hacer teatro nos hace falta la dramática y la caracterizadora. Podemos manejar eso, ¿verdad? O sea, estas son cosas que yo pongo para que no falte. Ahora vamos a ver otra que está. Vamos a ver esto. Un guiñol por Oscar. Esta pieza la escribió la profesora. Entonces, Gladys va a ser de la actriz. John va a ser del actor. Carmen Zeta va a ser la dramaturga. Carmen, no te veo. John, ¿puedes leer eso? Que no Sí, los veo, ¿verdad? pudiese. ¿Puedes leerlo? Sí. Yo leo las acotaciones. Ok, Suda, Vamos a empezar ya, que me da claustrofobia. muy incómoda. Me siento atrapada. No sé si pueda terminar la función. Los manda a callar y luego habla al público.
Carmenceta, ¿se cayó Carmenceta? Ok, pues Nia, vamos, la dramaturga. Voy por ahí. Eh, un guiñol por Oscar. El encierro no siempre tiene barrotes. Como si los hubiera. Y qué calor. Si no puedo moverme, llamen al sindicato de actores. No son condiciones de trabajo. La dramaturga se acerca con disimulo. Es cierto. Y además no hay donde mear. Agarra un vaso. Ah, ya vi a Carmen. Seguimos. ¿Y si me hago lo otro? Entre dientes. Coge una caja. ¡Qué sarcasmo! ¡Qué indolencia! Los trabajadores de la escena no valen nada. Ni las trabajadoras. Volvimos al medioveo. So- Medioevo, perdón. som- Mani, La somos unos actriz. peones. Y, Somos pe- unos peones. y peonas. Hemos vuelto al peonato. Y al follonato. Tonto, que somos esclavos, esclavas, como agregados, agregadas de una hacienda sin derechos ni beneficios, sin retiro, ni días por enfermedad y sin trabajo seguro. Por eso, somos un follón apestoso que se tiró la colonia. Tonta. Insiste. Y ahora con ustedes, un guiñol por Oscar. El encierro no siempre tiene barrotes. John se congeló. Muy bien, muy bien. Ok, vieron, para unificarnos el grupo, para que veamos, todos estos parlamentos tienen que ver con el teatro, así que son metateatrales. Saqué el PowerPoint porque se cayó. Parece que la señal está boricua. No puedo explicarlo de otra manera, la señal está boricua. Ok, para los que no lo sepan, es posible que un parlamento hable sobre el teatro. Y trajimos, ¿verdad?, esta escena de esa pieza que son dos actores de teatro de títeres. Bien, ahora vamos a las características. Eso ocurre todo detrás de un teatrito de títeres. Bien, ahora estamos aquí. Si estoy teniendo problemas, vamos a ver. Muevo aquí. Ok. Del parlamento a la parlatura, señores, esto es bien importante. Y está marcadito. Según Alfonso Sastre, en el drama y su lenguaje, que podemos hablar si a alguien le interesa ese libro, yo lo mandé a comprar en España. El lenguaje del drama se caracteriza entonces por 4 aspectos. Él se inventa la palabra parlatura, ¿ok? Es un neologismo de Alfonso Sastre, el autor español, ya falleció, un gran autor, dramaturgo, teórico, dueño de la editorial Iru, con H, porque él y la esposa, Eva Forest, se unieron a la causa del País Vasco, ¿verdad? Y entonces usan un nombre del País Vasco, Iru. Entonces, él daba sus discursos, sus estudiantes anotaron todo eso en las conferencias que fueron publicadas, crea el neologismo la parlatura. Y es que él dice, un parlamento contiene 4 elementos. Que ese lenguaje escrito se pueda decir bien. Se puede decir bien. Es importante eso para cuando usted escribe una obra de teatro en verso. O lo escribe también en prosa. Déjeme decirle, me voy a corregir, nadie habla en verso, pero tampoco nadie habla en prosa. Nadie habla en verso y nadie habla en prosa. Pero hay libros que nos parecen obras de teatro y de una manera que fue mi tesis doctoral con la sataniada de Tapia, yo demostré que podían decirse, eso fue lo que quise decir. Ahora lo aclaré. Que ese lenguaje escrito se pueda hablar bien. Conocimiento, que ese lenguaje recuerde las hablas reales, de acuerdo a las convenciones de cada época, ¿verdad? La distanciación no puede reproducir fielmente las hablas reales. ¿Alguien puede decirme por qué? De acuerdo a los elementos del espectáculo. Porque las hablas reales, en su carácter temporal, no tienen
la noción de tiempo del Parlamento, porque la noción de tiempo del Parlamento pertenece a la actualidad del teatro que usted está haciendo. Fíjese que ahora, o a partir de los 80, los actos duran 1 hora y luego las obras de teatro, y ahora duran 15 minutos. Así que se distancia del habla real. En la vida real, las peleas duran más. En una obra de teatro no pueden durar tanto. Poesía, que el lenguaje sea producto de una situación imaginaria, es ficción. Repito, el Parlamento es parlatura, se dice, tiene su capacidad, porque se puede decir y a la vez recuerda a la gente que habla en la vida real, a la vez se distancia de la vida real porque tiene todo un contexto, un aparato teatral al que responde, y a la vez es una situación imaginaria con todos los valores de eso que llamamos ficción. El diálogo no tiene que decirse, es para leer, igual que la poesía, aunque su origen, el origen de la poesía es hablado, pero la poesía perfectamente no tiene que decirse, funciona leída. De hecho, la poesía no necesita de lectores, el teatro necesita de público, así que más todavía. Entonces, vamos rapidito. Hay diferentes formas de parlamento, y esto es para la academia. Usted no va a decir, por favor, podemos pasar nuestro coloquio en un ensayo. Usted no dice, ay, vamos a pasar nuestro coloquio. No. Usted dice, va a pasar las líneas. Pero entre dos personas es un coloquio, entre 3, 4. Usted escribe escenas que son coloquios, que son las más fáciles, me decía Samuel Molina. Más difícil es un monólogo. El soliloquio y el monólogo, ¿qué pelea tiene la academia? El soliloquio, el personaje habla consigo mismo. El monólogo es un parlamento largo sin interrupción. ¿Nos sirve esa división para la vida real? No. No sirve. No vaya con ese embeleco a la vida real. Y en un análisis de teatro usted puede hablar de un parlamento largo como monólogo y de una obra de teatro donde habla un solo actor como monólogo. Vamos a ser claros ustedes y yo. Pero usted se va a trapezar en las investigaciones que hace la filología con la expresión soliloquio, que viene ¿de dónde? De la literatura que no es teatral. Usted lo ve cuando en los análisis de Don Quijote, los soliloquios de Don Quijote. Y nosotros los monólogos, porque usted está pensando en la adaptación que va a ser para teatro, pero es un soliloquio, porque el personaje va hablando solo. ¿Me entienden? El aparte. ¿Cómo me gustan los apartes? Ya casi no se usa. Parlamento dicho a espaldas de los otros personajes, pero para que el público lo escribe. Este es el elemento teatral que no puede ser comparado con la vida real. Esto es ficción, ficción, y lo hemos perdido. No hay nada en el mundo que sea una parte. Nada. Con la complicidad del público, quiero decir, porque si uno hace una actividad, uno se mira esta, es una parte. Pero el público no lo ve. Ese es un signo lingüístico de que el teatro es un espectáculo. Parlamento dicho a espalda de personajes, pero para que el público lo escuche. A su vez, la parte puede ser en coloquio con un personaje, pero el público lo está escuchando con el público también, como hizo Bertolt Brecht cuando rompía la escena y hablaba con el público, o un soliloquio que el personaje hace y se dice para que el público se entere. La apelación, qué palabra más difícil. Todo lo hacemos. Todas las obras de teatro empiezan con una escena de establishment, aunque sea un grito, como una obra que tiene Carmen que les voy a recomendar. Se llama Insana. Esa escena de establishment, dice el teatro empezó. En otras épocas se llama loa.
Una persona hacía un pequeño monólogo y le avisaba al público en el Renacimiento y en el Barroco que el teatro iba a comenzar y esa loa podía hacer un monólogo o una escena cómica y podía hablar de la obra que íbamos a ver de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Ana, las nuevas autoras que se me están olvidando ahora, María de Sayas, que la hicimos en Puerto Rico, todas esas eran autoras de época y usaban la loa, pero también la utilizó el realismo. Cuando usted vea estudios de la loa, que le invito a leer, yo hago un poco mi tesis, y una autora que leí, una socióloga que le voy a recomendar más tarde, usted se va a dar cuenta que el establishment, la escena de establishment, como la llama el cine, y yo uso estas palabras para podernos comunicar, porque lo importante es comunicarnos, es la loa, es la función de la loa. Está apelando al público, por eso que se llama la apelación, pero en diferentes momentos históricos tuvo otros nombres. Bien, vamos a ver la cuarterona. Vamos a ver, Olga lea Julia, Carmen lea la Condesa, Sandra lea Críspulo, John lea Carlos y Emilia lo leo yo. Vamos. La Señora, cuarterona, escena quinta, dichos Julia y luego Carlos. señora, el notario eclesiástico y los testigos aguardan en el salón. Oye, ustedes, llegó el momento de tomar los dichos a los novios. Es trámite de costumbre. He suplicado a ustedes me permitiesen verificar esta ceremonia en casa con el fin de obsequiarles con una corta fiesta que deseo sea de su gusto. Y Carlos, ¿dónde está? Véale usted. Saliendo. ¿Quién hace Carlos? Yo lo hago. Valor, sostén mi cuerpo. Dios mío, ya que aceptáis mi sacrificio, dadme las fuerzas necesarias para cumplirlo. Bienvenido el novio. Saluda con frialdad. Señorita, Adiós, Carlos. Carlos, el brazo a tu novia. Pasemos al salón. Señora Dándole el brazo. condesa, Vansen menos Julia. Ok. Esta es la cuarterona que la tienen asignada para mañana. Rapidito, porque quiero ir a los espacios. Los libros de historia del teatro establecen que Casa de Muñecas de Ibsen es la primera obra de teatro realista del mundo, y no es cierto, es la cuarterona. A lo mejor hubo otras para la misma época con el mismo tema. En vez de un cuarto, decía la tercerona. Son otras piezas que se escribieron para la misma época. Se estaba el mundo entero, bueno, el mundo occidental, estaba combatiendo el racismo, ¿no? Bueno, la esclavitud, el racismo. Entonces, si esta es una obra realista, con intención realista, tiene aparte, si funciona, yo pondría la pregunta sobre la mesa para futuras investigaciones. ¿Por qué el realismo descartó los apartes? ¿Por qué? Les voy a decir una cosa. El realismo pretende la caja cerrada, ¿no? Que haya una cuarta pared entre el público y los actores. Pero también los apartes son en coloquio. Y le dan, y le dan una idea al público sin tener que ser. De hecho, los apartes nunca son dirigidos hacia el público. Fue después que el siglo XX los trajo otra vez. En unas obras que no eran realistas, como tal, convencional. Yo quiero que lo piensen. Eliminamos el aparte porque el aparte no nos pareció un facsímil de la realidad. Yo tengo esa pregunta. El realismo pretende ser, es una vanguardia. Nunca piense que el realismo no es vanguardia porque lo fue. Dejó de serlo, pero otras vanguardias también dejaron de serlo. El surrealismo dejó de serlo y se convirtió en institución. Pero el aparte, al igual que el monólogo, son elementos teatrales, indudablemente. ¿Quién lo tenía claro? Por lo menos lo de los monólogos, Otto. Le hace su ensayo de Hamlet. Hace falta alguien que hable de los apartes. Debe haber.
pero hágalo usted en algún trabajo. Bueno, vamos a hablar ahora. Yo suelo dar un ejercicio de función dramática y caracterizadora, pero no lo voy a dar porque no creo que a este grupo le haga falta. Esto lo vamos a ir explicando en la clase. Es importante algo, las convenciones. Esto es sociología, señores. Sociología del teatro. Y quiero sencillamente que me escuchen de acuerdo a lo que ya ustedes saben, porque yo no les voy a decir nada que ustedes no sepan. Primero, la palabra convencionalismo no puede ser usada, porque usted está diciendo que eso es malo. La palabra convención es sinónimo de arte. O sea, que antes se decía no porque los convencionalismos, no, esa palabra es negativa. Nosotros no tenemos convencionalismo, nosotros tenemos convenciones de cómo hacer el teatro según la época, según el grupo, según los presupuestos, según los públicos, según el espacio. ¿Ok? Así que la convención, y el público lo acepta, así que la convención es un acuerdo tácito, que no se dice, no se habla, entre público y artistas, ejecutantes y el director y los técnicos. Repito, la convención es un acuerdo tácito en la sociedad. Yo doy un ejemplo, porque fuera del teatro hay convenciones. Uno puede ir a la iglesia en hot pants. Uno puede ir a la iglesia en hot pants, pero uno no lo hace porque eso no se estila en ese sitio. Es una convención. No es mala, no es mala. De hecho, en la actualidad los templos tienen aires acondicionados, ¿verdad? Muchos, muchos, yo no estoy diciendo todo, que le va a dar frío. Un acuerdo tácito, pero habrá, si hay una iglesia donde dice no puede entrar en hot pants, pues bueno, yo no la conozco. Pero las que yo conozco no dicen no puede entrar en hot pants. Entre y después pues las hermanas de la iglesia hablarán con usted. Que no es, lo que quiero decir es que la convención no es como cuando usted entra a un espacio estatal, municipal, donde hay unas indicaciones. Eso no son convenciones. Por ejemplo, cuando uno va a la playa, aunque se hacía, usted no va en maones. Usted no se mete a la playa en maones, porque después el zipper no le va. Pero nadie dice que no se puede. Eso es una convención, es un acuerdo entre todo el mundo. Así que en el teatro también hay convenciones, son acuerdos. Nos acordamos de las convenciones cuando nos toca romperlas, cuando nos toca una nueva propuesta. Y usted va a ver a René Márquez con la pelea a muerte con los muchachitos de los 70, porque decidieron incluir el happening en las expresiones teatrales de nuestro país. Y él no pudo con eso, no pudo con esa convención, no puede con el impro. Nuestro querido René Márquez no puede con el impro, pues no puede con esa convención, porque el happening vino para quedarse. Qué bueno, bastante difícil. Así que el teatro, pero René Márquez no representaba el acuerdo social total. Había otro acuerdo social que empezó a emerger. El planteamiento de él es que era invasivo. El planteamiento de los jóvenes socialistas de los 70 es que era un internacionalismo teatral. Estaban compartiendo con otras escenas. ¿Por qué no reconocer lo que el otro hace? Pero no, en ese momento no se resolvió. Las discusiones están en el archivo de Claridad. Bien, están las retóricas. Y usted dice, profesora, pero ¿por qué se combina? Porque todos ustedes han sido víctimas de esto, o van a ser víctimas de esto. Las convenciones retóricas son los recursos estructurales y performáticos que persuaden al público para que acepte la acción en escena y los personajes. Quiero explicar. Antes de la era común y antes del cristianismo, en el ditirambo,
era perfectamente normal y en muchas comedias de Grecia que parte del vestuario se creara una vagina y se creara un pene. Y se escribía para eso. Como que se ha dejado. Eso no está. Y el público lo va a rechazar. Y usted se ha preguntado por qué yo no escribo eso. Yo que creo en la libertad del cuerpo. Porque usted no participa de esa convención, porque eso es griego. ¿Me entiende? Entonces, cuando usted decide, o los dramaturgos que vamos a ver, cómo hablan los personajes, usted está participando de las convenciones que autentican. No se puede traducir de otra manera. Esos pequeños detalles que usted pone de cómo habla un personaje, de las costumbres, estilos de pensamiento prevalecientes al momento de la obra, pero apropiada a la retórica de la producción misma, validan la representación. Todo lo que usted está haciendo y entiende como teatro participa de un acuerdo tácito, sea la forma de actuar, de hablar, de construir un personaje, o sea la forma de la obra, el tema. Todo es un acuerdo social. Aún Valle Inclán, cuando se molestó con España y escribía de espalda, cargaba esa tradición. Una tradición de ruptura, ¿verdad? Del tradicionalismo, que es otra cosa. Así que las convenciones, cuando hablamos de situación teatral y convención teatral, que se los debía, como empieza este PowerPoint, es lo que también es como también podemos explicar la diferencia entre el teatro y la final de un juego de baloncesto. No hay nada más teatral que eso, pues es una situación, que era lo que nos explicaba la doctora Carmen Zeta. Pero la convención teatral es en el mundo de la ficción y su diálogo con la sociedad, cómo se construye una ficción. Cuando analizamos, le voy a dar un ejemplo, cuando analizamos La Celestina, se decía que era una novela, hasta que llegamos a Wikipedia de teatro y dijimos, no, es una obra de teatro. No estoy roncando. Es muy larga para ser novela. ¿Alguien ha tenido ese problema con La Celestina? Es muy larga para ser novela. Tengo que abrir esto porque es que no me gusta hablar sin verlo. Eso es muy largo, eso no puede ser una obra de teatro. Adiós, ¿y qué tú te crees? ¿Que le escribieron para teatro en 15? Tú tienes que sospechar ¿Ah? que hay una convención teatral que tú no conoces. Entre el final del siglo XIV, comienzo del XV, el llamado Renacimiento, el teatro estaba sujeto a los ciclos de la iglesia. Y este es bien irreverente, pero responde a las convenciones teatrales del momento, que era bien sencillo. O el público se movía de escenario en escenario, que le llamamos carros, con escenografía, la tarimita. Imagínense la tarimita. La tarimita podía tener ruedas para llegar allí o para moverse en círculo.